Los árboles se agitaban como queriendo rebelarse contra el régimen. El golpe de Estado había sido todo un éxito. Las tropas del general Pedro del Olmo habían conseguido doblegar con cierta facilidad el orden constitucional imperante en esos tiempos. España y Portugal se transformaron en apenas una semana en un lugar inaccesible para el resto de los mortales. Este militar, rodeado de un nutrido grupo de afines, incluidos algunos científicos, lograron fabricar un virus mortal del que no se conocía antídoto alguno y que, tras mostrar su eficacia en los países cercanos, persuadió al mundo entero para no inmiscuirse en sus fronteras. De este modo, la península ibérica era inexpugnable, convirtiéndose en el espacio absolutista del perturbado dictador. Se retiraron las antenas, la televisión, la radio, los periódicos y todo vínculo técnico o cultural con el exterior. La nación se rebautizó como Suralia. Pasaron los años, las décadas y todo seguía igual. Desde que salió la ley de prohibición sobre la lectura, en el país era literalmente imposible encontrar un libro en ningún sitio. Años atrás, había sido requisado de los domicilios por orden gubernamental todos los manuscritos anteriores al golpe. Los acólitos del militar golpista se afanaban en la labor. Las librerías se transformaron en poco tiempo en instrumentos mediáticos del régimen donde se podían encontrar modernas ediciones sobre los mandamientos fundamentales del gobierno. Todo estaba encorsetado y reducido a la utilización de los medios establecidos por el mando supremo. Así, la literatura se convirtió en el sustituto de las drogas. Al haber desaparecido los psicotrópicos en su forma estandarizada, aparecieron los bookies. Estas personas pasaron a ser los auténticos camellos del lugar. Se dedicaban a trapichear con viejos manuscritos que luego vendían en el mercado negro. Era tan difícil encontrar novelas, ensayos o biografías que un Quijote o un Cien años de soledad podía costar una verdadera fortuna. De hecho, los bookies habían creado imprentas clandestinas en las que imprimían clásicos en formato bolsillo para el consumo diario del personal. Pero aún así, encontrar uno de ellos no resultaba nada fácil. Los traficantes de libros corrían un riesgo importante, ya que si las autoridades les encontraban material de ese tipo, se enfrentaban a penas de cárcel realmente severas. Las leyes del régimen especificaban claramente que por cada ejemplar que se poseyese, se te aplicaban 2 años de confinamiento. Y si se trataba de una colección, podías pasar el resto de tu vida entre rejas. Los dirigentes del país estaban empecinados en que desapareciese la historia contemporánea al precio que fuese. Por otro lado, ya tampoco existía el cine. Las salas de exhibición se transformaron en lugares específicos para la realización de mítines del partido. Aquellos actos eran de obligado cumplimiento para la totalidad de la población, y en caso de ausencia a uno de ellos, se debía justificar convenientemente el porqué de tu inasistencia. Por tanto, las películas en DVD habían sido convertidas en verdaderos objetos de deseo, aunque en realidad los reproductores multimedia también se requisaron en su momento. Los pocos que quedaban se escondían como valiosas joyas. Lorenzo y su novia Sara amaban la lectura y las películas. Ella guardaba en el desván de casa un arcaico Pioneer donde veía las pocas copias que iban consiguiendo con mucha dificultad. Estaban considerados en su círculo cercano como auténticos yonkis. En caso de ser detenidos, serían ingresados de inmediato en el Memory. Este lugar estaba destinado al reciclaje mental de los individuos que, como el régimen proclamaba, caían en las turbulentas garras de la lectura o en el terrible visionado de cine antiguo. Pero ellos corrían el riesgo a pesar de todo. Desde niños no conocían otra cosa que la represión, pero incluso así,
se habían habituado al consumo de productos culturales y les resultaba impensable no hacerlo. Sabían que muchos de sus amigos estaban en la cárcel por ese motivo. A pesar de ello, no podían prescindir de su uso. Sentados en uno de los bancos de la pequeña plaza del barrio, Lorenzo charlaba a hurtadillas con Sara. Ayer me pasaron la antología poética de Leopoldo Panero. Auténtica droga dura, chica. No jodas, exclamó Sara. Sin joder, pequeña, me lo pasó ayer uno de los bookies del centro. A ver, Lorenzo, tenemos que tener mucho cuidado. La semana pasada cogieron a más de 100 compañeros y se oye por ahí que los han llevado al Memory, de cabeza. Ya sabes lo que se dice de ese sitio. Mira, Sara, ya sé que en el Memory te dejan chalao. Ya sé que es un chalamiento para toda la vida, pero también sabes que me resulta imposible bailarles el agua a esta panda de cabrones. Es superior a mis fuerzas. Coño, Lorenzo, a mí me pasa lo mismo, pero no quiero pasar el resto de mi vida en el trullo. En aquel tiempo casi todo estaba prohibido. Además, desde todas las instancias gubernamentales se alimentaba con ahínco la denuncia de cualquiera que tuviese material subversivo. Existían premios mensuales para las personas que delataban al de al lado, que consistían en vacaciones pagadas o regalos de todo tipo. Cuando un ciudadano notificaba la existencia de algún vecino con libros o vídeos, obtenía unos días de relax en lo que la administración denominaba el paraíso, una isla cercana donde los agraciados con dicha recompensa disfrutaban de la gratuidad de todo cuanto existía en ella, incluido el servicio de los llamados rescatados. Esos desgraciados pasaron por el Memory e indiscutiblemente fueron modificados a base de distintos métodos. Se oían verdaderas aberraciones sobre la cuestión. Al parecer, los rescatados formaban parte de un ejército de desmembrados mentales a los que se les había aplicado enérgicos castigos, entre los que destacaban los electroshock constantes, las torturas y todos los sistemas de reeducación necesarios para alterar su comportamiento, hasta el extremo de convertirlos en auténticos autómatas esclavizados. El régimen conseguía dominar su voluntad hasta el punto de someterlos sexual e intelectualmente. A Lorenzo le llegaban informaciones espantosas sobre las técnicas empleadas por los funcionarios del gobierno para subyugar a aquellos que transgredían sus tajantes órdenes, aunque esos datos topaban con los que le proporcionaba su viejo amigo Pablo, un anciano que se resistía con uñas y dientes a ser ingresado en cualquiera de las residencias institucionales. Los familiares de Pablo murieron o fueron transmutados en rescatados, pero él permanecía en su vieja casucha de las afueras. Lorenzo le conoció en una reunión improvisada de un bar del barrio, en la que, tapadillo, se trataba de intercambiar libros usados. Al día siguiente de quedar con Sara, fue a verle. El octogenario inculcaba al joven sus ideas revolucionarias con las pocas fuerzas de las que aún disponía. Verás, Lorenzo, desde que se instauró la ley de prohibición sobre la lectura, todo ha ido a peor. Todavía recuerdo cuando las ciudades estaban llenas de librerías en las que podías adquirir todo tipo de libros. Al contrario que ahora, a los niños nos obligaban a leer en la escuela. Leíamos mucho, desde ensayos a poesía, pasando por relatos maravillosos. Cualquier chaval disponía de carnet para visitar las abundantes bibliotecas existentes por entonces. Por pequeño que fuese, cada pueblo disponía de una. ¿Es cierto que existían clubes de lectura libre?, preguntaba Lorenzo. Naturalmente, yo era muy pequeño, pero recuerdo a mi madre cuando llegaba a casa y le contaba a mi padre las charlas que mantenía con sus compañeros del grupo literario al que pertenecía. Mis padres eran grandes lectores. Las estanterías del salón de nuestra vivienda estaban repletas de volúmenes de los mejores autores de todos los tiempos, desde Cervantes a Cela, pasando por García Márquez, Benedetti o Neruda. Me emociono al recordar a mi padre leyéndome antes de dormir un capítulo de Robinson Crusoe o un retazo de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo han cambiado las cosas, amigo Lorenzo? No te preocupes, Pablo. Entre todos vamos a conseguir que esto cambie de una puta vez.
Si alguna vez tengo un hijo, no quiero que viva en un país como este. Lo más fácil sería intentar huir, pero está muy complicado. La España que tú viviste cuando eras niño debemos recuperarla al precio que sea, aunque nos cueste la misma vida, Pablo. Las cosas estaban mal. Los seguidores del dictador eran mayoría. La cotidianidad no reflejaba la realidad en sí misma. En el fondo, todo el mundo tenía miedo. Se realizaron elecciones cada 4 años, en las que de manera aplastante siempre resultaba ganador el general. Obviamente, todo era una farsa. En todas las ciudades y pueblos se hicieron instaurar pantallas gigantes en las que cada semana Pedro del Olmo declamaba interminables discursos ensalzando las mejoras en la nación y mostrando lo irracional del resto del mundo. Mientras, los educadores urbanos, una especie de guardias a pie de calle que obligaban a escuchar las podridas arengas del general, nos hacían formar marcialmente para oír a su caudillo. Queridos conciudadanos, Suralia es un ejemplo para la humanidad. Durante esta semana, nuestro ministro de Reeducación ha logrado enviar a los colegios del país más de 10.000 copias de la nueva Constitución. Como sabéis, nos ha costado varios años su confección, pero por fin la hemos terminado. Cada frase del impresentable era interrumpida por fuertes aplausos de la generalidad. Lógicamente, casi todos estaban más pendientes de los otros que del propio discurso en sí. A sabiendas de las innumerables denuncias existentes, nadie dudaba en aplaudir con vehemencia. El absurdo entusiasmo era acompañado por vivas al general y expresiones llenas de pasión de los presentes. La teatralización popular era la norma. Amado pueblo de Suralia, he de deciros con suma emoción que gracias a la pujanza de nuestros inspectores, guardianes del orden establecido, hemos logrado detectar, solo durante este mes, 8.000 libros prohibidos y más de 5.000 DVDs amorales. Las muestras de efusividad se generalizaron. Todo el mundo gritaba «¡Quemad los libros! ¡Quemad los libros!». Lorenzo gritaba como todos, pero en su fuero interno no entendía absolutamente nada. La gente se había vuelto loca. Mientras, Sara se dedicaba a intentar conseguir en el mercado negro alguna vieja película para la noche. Tenía varios bookies fijos, aunque últimamente no lograba contactar con ninguno de ellos. Cada vez que buscaba sus camellos literarios sentía un miedo atroz. De un tiempo a esta parte se sentía vigilada. En las últimas visitas a sus suministradores la había acompañado Lorenzo y había notado cómo alguien le seguía. No era solo una sensación producida por la incomodidad de lo prohibido, iba más allá. La semana anterior habían adquirido un ejemplar de Tokyo Blues de Murakami y al salir de la casa del Buki advirtieron que un extraño tipo les miraba amenazante mientras hacía alguna anotación en un pequeño cuaderno. ¿Has visto a ese tío? Creo que estaba espiándonos, comentó Sara. Acaba de hacer acto de presencia la sala acojonada. Hacía tiempo que no lo hacía, dijo Lorenzo con ironía. Eres un incauto, Lorenzo. Cualquier día vamos a tener un problema, coño. Parecía que sus vidas seguían con relativa tranquilidad. Sara siguió con su normalidad, olvidando aquellos pequeños tropiezos, y Lorenzo continuó visitando a su viejo amigo Pablo. Sin embargo, los acontecimientos se iban a precipitar irremediablemente. Aquella noche de sábado, justo cuando estaban abriendo la botella de vino comprada para la ocasión, llamaron a la puerta con insistencia. Eran varios educadores urbanos armados. Esposaron a ambos y seguidamente registraron la casa. Encontraron varios ejemplares de Bukowski, vídeos de los 50 y 60, viejas ediciones de Hemingway y algún libro de Chekhov. El resto de material subversivo estaba en casa de Sara. A continuación, inspeccionaron la vivienda de ella y descubrieron el resto del pastel. Efectivamente habían sido investigados. Las sensaciones que habían tenido con anterioridad no eran erróneas y el resultado final fue su detención. A la mañana siguiente ingresaron en el Memory. Los primeros días fueron alojados en celdas independientes. Las autoridades no deseaban que hubiera ninguna comunicación entre ellos, ya que podían vulnerar los interrogatorios a los que iban a ser sometidos.
pero las jornadas iniciales solo eran de tanteo. Al principio, el sistema funcionaba de forma opuesta a lo habitual. Fundamentalmente les preguntaban sobre los insurrectos, nombres y direcciones acerca de los bukis. En caso de comentarios negativos, los funcionarios del centro les ofrecían cigarrillos, chocolate e incluso horas de sueño. Ese era el lado amable de las averiguaciones. Sin embargo, el procedimiento no funcionó. Lorenzo y Sara no soltaban prenda. Ninguno de los dos abría la boca. No tenían comunicación, pero aún sin comentarlo, no eran unos chivatos. Por tal motivo, sus carceleros pasaron al plan B. Las órdenes del dictador eran categóricas. Si no alcanzaban los resultados deseados, entraban por defecto en el ciclo más duro, el dolor. En la calle nadie sabía con exactitud cuáles eran los modos de proceder en el memory. Se hablaba de palizas o violaciones de derechos humanos, pero nada concreto. Cuando llegó el momento, tanto Lorenzo como Sara descubrieron por sí mismos que el poder de persuasión de los subordinados al régimen era proporcional a su locura. A los verdugos no les importaba un ápice que las sufridas víctimas perdieran la vida. Estaban más que acostumbrados. Después de varios días de intenso tratamiento, Sara habló. La recluyeron en una pequeña habitación con 2 perros atados a los que habían inoculado el virus de la rabia. Si no se avenía a razones, los soltarían. Convencer a Lorenzo costó algo más, pero poco. Tras varias palizas y amenazas de muerte, él todavía pensaba que si aguantaba, lograría salir indemne de allí. Todo cambió cuando lo llevaron a lo que ellos denominaban sala de despiece. Incuestionablemente, el lugar a donde llegaban los que aguantaban el resto de los martirios. Allí, al que no hablaba, le iban cortando con una sierra mecánica todos sus miembros, uno por uno. Después de seccionarle todos los dedos de la mano izquierda, comenzaron con la derecha. «Es duro el chaval», comentó su torturador. «Vamos a ver si aguanta la otra mano», exclamó el otro verdugo. «No, por favor, la derecha no, no, no». «¿No? Son las 8». «¿Las 8? ¿Qué más me da que sean las 8? Mi mano derecha no». «Las 8, Lorenzo, las 8. ¡Vamos, Lorenzo!». Bruscamente Lorenzo abrió los ojos y con un respingo se incorporó en la cama. A su vez, Sara, a empellones, trataba de despertar a su novio. Todo había sido una terrible pesadilla, un mal sueño del que se recuperarían en décimas de segundo.